Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, bienvenidos a este estudio. Mi nombre es Jeff Adams, uno de los pastores aquí en Graceway, dentro del Ministerio Hispano, y cada miércoles es mi privilegio compartir con ustedes un estudio de la Biblia, y en estos días hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Es precisamente lo que vamos a hacer en esta ocasión. ¿Sabes qué? A través de los años he tenido el privilegio de conocer a varios deportistas profesionales, futbolistas del más alto nivel en el mundo, también jugadores del fútbol americano, beisbolistas profesionales y de básquet también. Y digo esto porque a través de conocer a varios de ellos, he observado algo muy importante. Hay una diferencia marcada entre escuchar a los aficionados en los estadios y escuchar a los mismos jugadores. Muchas veces tienen dos perspectivas totalmente distintas. Una cosa es ser aficionado, espectador, y otra cosa es jugar en la cancha. Y creo que todos podemos entender un poco lo que estoy diciendo. Y digo esto porque el día de hoy, en Juan capítulo 6, vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo. Y yo creo que existe esta misma división entre aficionados, espectadores y jugadores. Hemos estado estudiando este Evangelio de Juan, tratando de dejar a un lado todo lo que hemos pensado en cuanto a Jesús y la Biblia, para poder imaginar realmente lo que debe haber sido ser uno de sus seguidores en el primer siglo, justo a su lado, mientras que él decía cosas, hacía cosas que cambiarían el mundo entero hasta el día de hoy. Y es por eso que quisiera hacer este estudio muy personal y hacerte esta pregunta. Cuando se trata de la resurrección de Jesucristo, ¿eres aficionado o jugador? ¿Meramente espectador o estás ahí en la cancha con Jesús? Vamos a considerar la evidencia y luego llegamos a la conclusión. ¿Qué somos nosotros? ¿Aficionados o jugadores? Ahora, en Juan capítulo 6, para que tengas lista tu Biblia, sea una Biblia de piel y papel, o sea una Biblia digital en cualquier forma, pero en Juan capítulo 6 hemos visto que el ministerio público de Jesús está en su apogeo. Las multitudes han crecido de una forma tan rápida y han llegado a su punto más alto después de que Jesús alimentó a los 5,000. Y esos curiosos vienen de todas partes y con mucho entusiasmo y hacen que Jesús pareciera una estrella de rock, o siguiendo la analogía que estamos usando, como si fuera un futbolista del más alto nivel. Y lo que está pasando, esta gente quiere hacerlo rey. Ahora, el estudiante, digamos, superficial de las Escrituras podría pensar que, bueno, ¿no es esto el punto? Juan el Bautista decía que se les ha acercado el reino de Dios y Jesús estaba diciendo lo mismo. ¿No es lo que quiere? Pues por supuesto que sí, pero no en este momento y no de esta manera. Y aún más importante para el día de hoy es entender que Jesús no tiene mucho uso para los espectadores. Él sigue haciendo énfasis en por qué vino, quién es
y de dónde vino. Es decir, en el pasaje de hoy, vamos a ver que Él se declara a sí mismo como el pan de vida. Y como vimos en el estudio anterior, porque la vez pasada vimos precisamente estas palabras, pero el discurso de pan de vida es difícil de tragar. Debemos escuchar estas palabras a través de los oídos judíos del primer siglo y entender que Jesús está dando otra reclamación más a la deidad, a ser igual con el Padre Celestial. Como dije la vez pasada, discutimos el significado de Jesús como el pan de vida y por esta razón quizá vale la pena repasar el texto que vimos en el estudio anterior para tener contexto para lo que quiero enseñarles esta noche. Así que vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 30. Les pido disculpas porque es un poco largo este pasaje, pero Juan capítulo 6, versículo 30 dice: entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Por tanto Jesús les dijo: de cierto les digo que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Entonces los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice: he descendido del cielo? Jesús les respondió y les dijo: no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Este es el pasaje que estudiamos la vez pasada. Ahora, escuchando estas palabras, como judío del primer siglo, es algo totalmente inesperado. Cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida. Cuando habla de haber descendido del cielo. Ahora, como digo, tan difícil. Pero hay más.
Hay más, porque el siguiente versículo, el material que vamos a ver el día de hoy, Juan capítulo 6, versículo 51, es el bombazo. Es increíble lo que el Señor dice. Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Aquí viene, aquí viene. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Jesús define este pan como su carne, es decir, su cuerpo. Ahora, escúchame atentamente, porque Jesús está diciendo que va a dar su vida física, su cuerpo, para salvar el mundo. Y podemos ver la reacción por nosotros mismos en el versículo 52 que sigue. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Hay más todavía. Porque Jesús no se ofrece a aclarar o decir que lo han malentendido. O sea, yo o tú posiblemente hubiéramos pensado en decir un momentito que lo que quiero decir. No. En lugar de esto, el rabino Jesús hace una declaración que es mucho más allá de su comprensión. Aquí en este pasaje está hablando de comer su carne y lo que vimos la vez pasada, beber su sangre. Esto estaba más que mal. Eso fue terriblemente repulsivo para la mente judía. ¿Cuántas veces en la ley de Moisés se habla de no beber la sangre? ¿Cuántas veces en la ley de Moisés podemos ver que el cuerpo muerto es algo sucio? Y ahora, este que pretende ser el Mesías, está diciendo, si quieren vida eterna, tendrán que comer de mi cuerpo y beber mi sangre. Mira, nosotros escuchando estas palabras o leyendo las palabras en la Biblia, no pensamos tanto porque vivimos 2000 años después, tenemos 2000 años del cristianismo, predicaciones, iglesias, y entendemos que no, que simbólicamente, que esto, que el otro. No, para el judío, incomprensible. Y en todo esto, ahora Jesús tiene su atención indivisa. Jesús está forzando el tema y ya no pueden ser espectadores. O se unirán a los líderes religiosos de Jerusalén que buscan matarlo, o se convertirán en jugadores. En la cancha o fuera. Pero quedar como aficionados espectadores no es una opción. ¿Qué cosa? Como digo, bombazo. Y no deja Jesús ninguna duda sobre quién dice ser o de dónde ha venido. Quiero que noten una frase que ocurre 3 veces en este breve pasaje que comienza aquí en el versículo 50 y sigue. Descendió del cielo, versículo 50, versículo 51, y también vamos a verlo en versículo 58, pero también dijo lo mismo 4 veces en los versículos anteriores, en versículo 33, versículo 38, versículo 41 y versículo 42. 7 veces dice que había descendido del cielo. En la mentalidad hebrea del primer siglo, sin duda, es decir que es Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos en el Mesías, el Cristo, pensamos en Dios encarnado. Durante los muchos siglos,
Los judíos están esperando aquel profeta de que habló Moisés. Estaban esperando el prometido, el ungido en hebreo, el Mesías en griego, el Cristo. Están esperando, pero nadie está pensando que vendría del cielo. Están pensando en otro profeta como Moisés. Un hombre espectacular, un hombre con el favor de Dios y todo esto, pero un hombre. Pero un Dios hombre. Una persona tan Dios como hombre, tan hombre como Dios. Nadie lo haya pensado. Nadie. Para nosotros es más fácil porque, como digo, tenemos 2000 años de historia. 2000 años de sermones y toda la cosa y libros. Pero para ellos, increíble. Para jugar en la cancha, para ser participantes, para ser jugadores, se requiere que uno interiorice su fe en Jesucristo. No puede ser un pasatiempo, no es un estudio intelectual, no. Jesús no nos deja esa opción. O lo tenemos que interiorizar o salir de la cancha. Este pasaje no es, hermanos míos, una referencia a la comunión, la misa, ni la cena del Señor, ni la mesa del Señor que celebramos hoy día. Tiene muchos nombres, ¿verdad que sí? Y muchas veces cuando estamos leyendo este pasaje, asumimos que no, que es un símbolo de la Santa Cena. No. Primero, Jesús aún no ha instituido esta observancia. Y nadie, ni sus discípulos, ni los jugadores, ni los espectadores, tendría ni la menor idea de lo que está hablando, si está hablando de la comunión o la Santa Cena, la palabra que quieras usar. En segundo lugar, la comunión, la Cena del Señor, es, como sabemos de Pablo, es una observancia para los creyentes. Jesús está hablando aquí a los no creyentes, a los curiosos, aquellos que aún no están plenamente comprometidos con Él. La comunión o la Cena del Señor es para conmemorar su muerte sacrificial. Y no puedes conmemorar algo que aún no ha sucedido. Tenemos que ponernos en el contexto. Olvídate de lo que has pensado, lo que te han dicho. Ponte en el contexto inmediato de ser discípulo, seguidor de Jesucristo aquel día hace unos 2000 años. No sabes, no tienes idea lo que es la comunión, la mesa del Señor. No entiendes misa, ni mesa, ni nada. Jesús está hablando de comer su carne, beber su sangre. Claro que no está hablando de una forma literal, pero está hablando de la necesidad de internalizar fe en Él. Estas palabras duras y difíciles de entender tienen el propósito de obligarlos a decidir entre seguirle a Él o seguir su tradición religiosa. Estar en la cancha o no. Pero ser aficionado no les queda de opción. Y una vez más, no estoy diciendo que hay algo malo con su tradición religiosa, ya que gran parte de ella fue instituida por Dios mismo en los días de Moisés, solo que Jesús está exigiendo que Él, Jesús, sea primero en el orden de sus prioridades. Si ellos quieren celebrar la Pascua, vale, está bien, dale duro, pero ¿cuál es la cosa más importante? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino Él? ¿De dónde vino? Esto es lo importante, no la tradición, ni la tradición dada por Moisés. Esto sería
el día que Cristo está hablando sería como pedirle a un católico romano que renuncie al Papa, o que alguien de una tradición presbiteriana o reformada confiese que el calvinismo no tiene todas las respuestas, o algún viejo como yo que el Señor nos pide abandonar la Reina Valera 60 para seguirle a Él. ¿Me explico? O sea, estas palabras son las palabras más duras que podamos imaginar. El problema es la fe verdadera versus la incredulidad intencional. Lo que es realmente asombroso es que Jesús nunca se detiene a aclarar diciendo, espérense un momento, ustedes no entienden, no estoy diciendo que realmente soy una hogaza de pan, eso solamente es una analogía, puedo ver cómo podrán malinterpretar, así que permítanme aclarar y darles algunos otros ejemplos. No. Sigue martillando con mayor fuerza. No les da salida. No, yo soy el pan de vida. Tienes que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Punto. Qué duro. Qué duro. Pero el problema de ellos, honestamente, no es su falta de comprensión. Lo que pasa es que no quieren entender. Quieren que alguien se llene la barriga de pan, que los libre de la opresión política romana, que sane sus cuerpos enfermos, que les haga sentirse bien consigo mismos, pero no quieren lidiar con el problema de su pecado. Y el hecho de que Dios mismo tuvo que bajar del cielo para hacer lo que nunca podrían hacer ellos por sí mismos, y que le deben a Él su lealtad eterna. Jesús no nos deja opción. Sus palabras aquí en este pasaje definen este pan como su carne. En otras palabras, se refiere a que Él va a ofrecer su propio cuerpo en la cruz como sustituto de nuestro pecado. Y esto corresponde a lo que vamos a ver más adelante en Juan 12, versículo 24, cuando Jesús dice, de cierto les digo, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si Cristo no hubiera muerto, hubiera quedado solo, pero el grano de trigo que cayó en la tierra, triturado y molido, se convirtió en el pan de vida, el pan viviente. Versículo 51, por favor. Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Tremendo. Jesús no les deja por dónde, porque o van a jugar en la cancha o nada. Ahora, ¿qué tiene uno que ganar poniendo su fe en Cristo Jesús? Jesús nos da 3 beneficios. Primero, la vida eterna, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Otro beneficio, un segundo, unidad con Dios. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Habla de una unidad orgánica entre nosotros y nuestro Dios, sus hijos.
miembros de su familia. Y en tercer lugar, otro beneficio más, Dios nos promete poder para vivir la vida cotidiana victoriosamente. Versículo 57. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como los padres que comieron y murieron, el que come de este pan vivirá para siempre. Pregunta, la misma con que comenzamos el día de hoy. ¿Aficionado o jugador? ¿Qué dices? No contestas diciendo, amén, hermano, estoy todos los domingos en la iglesia de Santa Doctrina, que esto, que... No. Por favor, hay algo más importante. ¿Quién es? ¿Por qué vino? ¿De dónde vino? Y si has podido internalizar esta fe, el poder de la resurrección, no es para mañana en la eternidad, es para el día de hoy, en nuestras pruebas, en nuestros desafíos, en todas nuestras tentaciones. El poder de la resurrección es tuyo hoy mismo, si puedes internalizar tu fe. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. Pablo dijo a los Corintios, un cuarto de siglo después de Cristo, que aún conocía más de 500 testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Hombres de ciencia como el doctor Lucas hablaron de muchas verdades infalibles. Los intentos de sobornar a los guardias que estaban vigilando la tumba fracasaron por completo. Sus enemigos hicieron todo lo posible para silenciar la verdad y fracasaron. La resurrección de Jesucristo es nuestra esperanza en este mundo de confusión, dolor y tonterías superficiales. Pero debes comer su carne y beber su sangre, o eres nada más aficionado, aunque estés todos los domingos en la iglesia, aunque lees la Biblia todos los días. La pregunta sigue: ¿aficionado o jugador? ¿O estás en la cancha o vas a casa? El Señor Jesucristo tenía esa manera de enseñar. Claro que es puro amor, puro gracia, pura misericordia, pero no tiene paciencia con los aficionados. Él está buscando discípulos, seguidores, personas totalmente comprometidas con Él, seguirle a Él. Amigo, ¿qué crees? Y si tú tienes una seguridad de ser jugador, si estás de veras en la cancha con Jesús, entonces tu responsabilidad y la mía es hacer otros discípulos más. No por asistir a la iglesia, sino por andar en nuestra vida normal, en las calles, en los trabajos, en las escuelas, en la vecindad, en la familia, andando con personas que todavía no lo conocen. No es un programa, no es una actividad programada, es ser la presencia de Él todos los días, las 24 horas. Esta es la tarea. Padre Santo, danos entendimiento de este pasaje. Señor, es tan difícil para nosotros porque estamos viendo todo esto en la Biblia a través de los lentes de 2000 años de historia, y muchas veces nos cuesta entender el contexto, el significado profundo y verdadero de estas palabras. Enséñanos, Señor. Señor, queremos estar en la cancha con Jesús. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre de Él,
Amén y amén. Pues amigo, gracias por estar conmigo este día. Y aquí te espero la próxima semana, el otro miércoles. Pues así comienza la presentación de este estudio, pero gracias al mundo digital en que vivimos puedes ver este mensaje el día que sea. Pero hasta la próxima vez, que el Señor les bendiga ricamente.